de ese pasaje, en el capítulo 2, dice, versículo 8, después, vamos a anular el monitoreo aquí, gracias. Después el Señor Dios plantó un huerto en Edén, en el oriente. ¿No se oye? Dios mío. Vamos a ver qué hacemos ahí. Quiero usar este aparatito, pero si no se puede, vamos a cambiarlo. ¿Sí se oye ahora? Bien, bien. Vamos a ir al de cosas. Gloria a Dios. Ahora sí, ¿verdad? Esta. No cabe duda que la tecnología no es mi compañera, ¿verdad? Génesis capítulo 2 dice, después el Señor Dios plantó un huerto en el Edén, en el oriente. Perdón, hermanos. Es parte del show, ¿no? ¿Ya? Bien, gracias. Dice, quiero hablarles hoy, estaba leyendo anoche, dice, después el Señor Dios plantó un huerto en Edén, en el oriente, y allí puso al hombre que había formado. El paraíso, como se conoce en la palabra del Señor, quiero hablarles un poquito sobre esta luz del paraíso. Vamos a orar para que Dios nos hable al corazón, ¿sí? A ver, Padre Dios, te damos gracias esta noche o esta mañana, Señor, porque nos concedes alabar y bendecir tu nombre. Pedimos que nos des la gracia, nos des la unción, nos des la sabiduría para hablar tu palabra, para trasladar tu palabra, Señor. Que los conceptos, que las frases, Señor, los pensamientos, que sean hilvanados por tu espíritu, que seamos bendecidos a través de tu buena palabra. En el nombre de Jesús, por Dios dice, siéntense amados que están de pie. Bien, el término paraíso, que significa un jardín o huerto cercado por un muro. Este término dice en los diccionarios que es persa, proviene de la cultura persa. Y nos da la idea de un jardín. Cuando Dios forma el huerto, según el libro de Génesis, una de las cosas que me impresionó, que es sencilla, no es tan complicada, pero que me hizo trabajar esto que hoy quiero compartir con usted, es que cuando Dios forma al hombre, cuando Dios establece la pareja primera, le hace un lugar hermoso llamado el huerto o el paraíso. Si usted lee conmigo la declaración ahí de la palabra del Señor cuando habla de ese huerto, de ese paraíso, dice que Dios plantó. El Señor Dios hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles hermosos y que daban frutos deliciosos. Y también en medio de ese huerto puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ese huerto era regado, la Biblia dice que un río salía de la tierra, un río fluía del Edén y regaba el huerto. Un río que bendecía toda esa tierra, el Edén.
hemos dicho que significa delicias, deleite. Dios había hecho un lugar muy especial de mucha bendición. Las características que vemos en la Biblia del huerto del Edén es que Dios mismo lo plantó, y las cosas que Dios hace las hace muy buenas, ¿verdad? Bonitas. Era un lugar de delicias, un lugar de deleite. Era el hogar primero donde Dios había puesto a la pareja. Dios hizo que todo bien estuviera en ese huerto, en ese paraíso. Cuando nosotros vemos la interpretación de lo que significa cada ramal, cada cabeza de ese río que regaba, un río que se dividía en 4. Primer nombre, Pisón, que quiere decir que dispersante, era una bendición donde sus aguas se incrementan, donde suben, riegan, donde esas aguas hacen crecer. Eso quiere decir que Dios había puesto el poder del crecimiento en las aguas, de abundancia. Gihón, que era un río que fluía atronadamente, un estruendo muy grande. Hidekel, que eran aguas punzantes y ligeras. Y Perat, que era el 4.º río, aguas que fructificaban, que multiplicaban, que proporcionaban salud. Lo que quiero hacerle ver es que Dios había puesto en toda clase de bien para el hombre. Es decir, cuando Dios formó al ser humano en el pensamiento inicial de Dios, la habitación que Dios le hizo era lo mejor. No había en el corazón de Dios o en la mente de Dios que el hombre tuviera privaciones, que el hombre tuviera incluso ni siquiera necesidades. Cuando nosotros vemos la existencia que la Biblia revela, y en el huerto había toda clase de bienes. Ha de haber sido una vida muy hermosa, muy satisfactoria. Una de las dicen los que estudian la mente que una de las experiencias más hermosas que tiene el alma es la contemplación de la naturaleza. Por eso los paisajes, los lugares verdes, los lagos y aún el mismo mar, usted lo ve y le causan un impacto a su ser interior, a su alma, un impacto de satisfacción, de bendición. Y Dios había diseñado ese paraíso, ese huerto, como el lugar donde había toda clase de delicias, toda clase de riquezas, toda clase de bendición. El ser humano, la gente piensa que la satisfacción del hombre está en obtener cosas, y nosotros nos esforzamos en la vida por tener. Por ejemplo, el ser humano quiere obtener conocimiento, quiere obtener riqueza, quiere obtener propiedades, quiere poseer muchas cosas. La Santiago dice que las guerras vienen por ese deseo de tener, porque está en la naturaleza humana creer que la satisfacción está en tener. Lo triste del caso es que cuando el hombre alcanza a tener, se da cuenta que no le satisface. Se da cuenta que algo le falta, que algo necesita. Y por eso nosotros vemos gente que tiene no miles, millones de dólares, y sin embargo son dependientes de la droga, dependientes de situaciones de estupefacientes que les alivianen la vida. Vemos, por ejemplo, famosos que pensaríamos que están realizados, y que cuando conocemos el trasfondo de su vida nos damos cuenta que están en una condición terrible de insatisfacción en la vida. Porque el paraíso, cuando Dios creó el paraíso,
Cuando Dios formó ese lugar de habitación del hombre, Dios dotó a ese lugar de todo tipo de bendiciones. Diga conmigo: riqueza, abundancia. Que hay personas que dicen: cuando yo tenga dinero voy a ser feliz. Y vas a tener mucho dinero y te vas a dar cuenta que el dinero no es la felicidad del hombre. Otros piensan: oh, cuando yo tenga fama. Y alcanzan fama y se van a dar cuenta que no es la felicidad del hombre. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, la reflexión que hace Salomón en su libro, cuando él busca la razón de la vida y se preocupa de buscarla no solo en la ciencia, no solo en las artes, sino también en los placeres, llegó a buscar la felicidad hasta en la locura. Salomón dijo: voy a ver si tal vez siendo loco, ¿sí? Porque a veces la gente piensa que los locos son felices, ¿verdad? Los locos son felices. Y Salomón dice que experimentó aún en la locura encontrar la razón, la satisfacción de la vida. Porque el pensamiento que quiero iniciar con usted y que me sorprendió: ¿por qué ese huerto era un paraíso? ¿Por qué era tan especial? Quizás la primera impresión que podemos tener es porque no había necesidades. Quizás porque ahí había de todo, había abundancia. Quizás alguien dirá porque pues ahí no se levantaba a trabajar. Las mujeres dirán: ahí no había que lavar ni planchar ni cocinar. No dice la Biblia que Dios creó a la mujer para eso, ¿eh? Dios creó a la mujer para que fuera compañera en el disfrute, en el deleite del hombre. Sin embargo, hoy nos casamos porque necesitamos quien nos cocine, nos planche, nos lave. Y la mujer se cansa porque necesita quien la sostenga y le dé plata, ¿verdad? Y la defienda, ¿sí? Estaba leyendo yo una de las maldiciones de la guerra, que la guerra no es una bendición. Dice ahí que va en Isaías, me parece, un tiempo donde va a ser tan escaso en Jerusalén los hombres, porque va a haber tanta guerra y mortandad que 7 mujeres le van a decir a un hombre: mira, vamos a comer nuestro pan, a vestir nuestras ropas, solo quita nuestro oprobio. No quiero que la gente esté diciendo que somos solteronas. Imagínese usted. Ahí está en la Biblia, está en la Biblia. Yo dije: los que les toque vivir ese tiempo, qué lío, ¿verdad? Si con una, ¿cuánto problema? Con 7 que le estén hablando ahí: ¿qué tal? ¿Dónde fuiste? ¿Y qué hiciste? ¿A qué hora saliste? ¿Y con quién te viste? Ay, hermano, no sé, creo que me estoy ministrando, ¿verdad? No. Pero Dios no creó a Adán, a Eva para suplir necesidades, sino para compartir la bendición del huerto. Pero el punto que quiero marcarle es que en el huerto había abundancia, había riqueza, había de todo. No había necesidad, no había enfermedad, no había nada que el hombre pudiera decir: qué fastidio, qué difícil. Y sin embargo, lo que hacía que el huerto fuera un paraíso, y que yo quiero que usted vea, es que dice la palabra del Señor que en ese huerto, en el capítulo 3 de Génesis, en el versículo 8 dice: cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando, que se paseaba en el huerto. Y entonces me doy cuenta que dice en la versión de las Américas, dice: y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Y fíjese que el pensamiento es sencillo, pero se me alumbró, como dicen en México, me cayó el 20.
Lo que hacía que ese huerto fuera un paraíso era la presencia real de Dios con ellos. En esa presencia real había una comunicación directa entre los seres humanos y Dios. Una comunicación, hermano, que no requería fe, sino había una comunicación directa. Dios estaba ahí con ellos. Dios, que es la fuente de todo bien. Es decir, fíjese que ellos, quizás, déjeme por un momento imaginarnos, lo dice la Biblia, pero no disfrutaban tanto el paisaje, no disfrutaban tanto los frutos, que han de haber sido exquisitos esos frutos del huerto. Hermano, no habían pesticidas. Era fruta y era alimento, hermano, que eras bañado por el deleite, el río, las aguas que hacían crecer, las aguas que hacían fructificar. Yo quiero que piense en el sabor que esos frutos tendrían. Pero no disfrutaban ni los frutos, ni el paisaje, ni disfrutaban, hermano, el ambiente tan especial como disfrutaban el hablar con papá. El momento culminante, el clímax del paraíso era cuando Dios descendía. Cuando había la comunicación, cuando había esa enseñanza, cuando Adán y Eva iban a la clase, cuando papá descendía y le decía, bueno, hoy vamos a aprender sobre, y yo no sé qué les enseñaba, porque él no bajaba solo para pasearse, él bajaba a enseñarles, a instruirlos. Eran sus bebés, eran sus criaturas que tenía que madurar. Hermano, quizás déjeme por un momento ponerle un poquito más de fuerza a este pensamiento. Hermano, era emocionante pensar, ya viene. Dice ahí en el capítulo 3, versículo 8, en esa versión de las Américas, dice que Dios se paseaba. Cuando yo hablo de decir, se deleitaba. Dios, hermano, se recreaba. Llegaba a su huerto, veía todo lo que había hecho, qué hermoso. Pero es mire, es como cuando usted es papá por primera vez. ¿Cuántos han sido padres aquí y ya se recuerdan la primera vez que su hijo nació? Usted le cambió la vida. Usted quizás cuando usted se casó, no se imaginó el gozo que iba a experimentar cuando en la casa empezara a oír el llanto de un bebé que se parecía a usted, ¿verdad? Que usted tuvo que decir, Dios mío, ten misericordia de él, pero usted lo amó como nunca. Yo no sé si fue esa experiencia, pero mi experiencia, yo me recuerdo, yo salía del trabajo corriendo porque quería ir a ver a mi nena y quería estar con ella, y ella me esperaba, y yo me recuerdo que cuando yo llegaba a la casa era una alegría. Ya no veía a mi esposa, ya mi esposa era bella y lo que usted quiera, pero había algo especial ahí en la casa que me atraía, que me hacía estar. Era el fruto que Dios me había dado. Y pienso que Dios todas las tardes bajaba así. Quizás veía toda la creación, pero comenzaba, nene, Adán. Yo no sé cómo usted le llama a su niño o cómo le decía. Por ejemplo, a mi hija primera, los guatemaltecos tenemos la costumbre de decir la nena. Mi hija tiene 30 y tantos años y le digo, nena. Ya no es nena, ya es una mujer, pero queda el mote, queda el apodo, queda eso de la forma de tratar. Y entonces a mí, cuando estaba viendo esta noche, dije, Señor, el huerto era un paraíso
porque tú estabas ahí. No solo porque había bendición, no solo porque había toda clase de cosas buenas, no solo porque no había necesidad, no solo porque no había enfermedad, sino porque tú estabas ahí. Y eso me alumbró algo tremendo en mi mente. Hay gente que está sana, hay gente que tiene plata, hay gente que no tiene necesidad, hay gente que podría decir está realizada en la vida, pero tiene una insatisfacción en su vida. Lo tiene todo, no le falta nada. Tiene plata, fama, lo que usted quiera, pero hay una insatisfacción en su vida. Y la única cosa que llena esa insatisfacción es que Dios esté ahí metido. Es que la presencia de Dios esté ahí metida. Por eso qué tremendo. Les voy a decir algo. Benditos aquellos que hemos entendido, hermano, que la satisfacción del hombre no consiste en tener plata, en tener fama, en tener placeres, sino en que Dios esté metido en tu vida, que tengas comunión con el Creador, que tengas la capacidad y la oportunidad de escuchar su voz, de sentir su presencia. Hermano, cuando nosotros vemos la manifestación de Dios a través de la encarnación en Cristo, ¿por qué cree que esos hombres, hermano, se fascinaron? Dejaron casas, dejaron trabajo, dejaron ocupaciones para andar con un Galileo que cuando hablaba, hermano, hacía estremecer las fibras más internas del alma. Un Galileo que cuando hablaba, hermano, satisfacía la necesidad de la gente. Tal vez no entendían, tal vez no comprendían a cabalidad su mensaje, pero la satisfacción que tenían. Difícilmente una mujer le hablaba a un hombre y le tiraba un piropo a un hombre. Y Jesús, cuando hablaba, hacía que las mujeres se volvieran loquitas, hermano. Un día se para una mujer en medio de la asamblea y le dice: dichosos los pechos que mamaste y el vientre que te dio a luz. Pero ahí se le salió un piropo para Jesús. Yo creo que todos se le quedaron viendo y dijeron: esta que aventada, esta de ser gentil. Pero no, era hermano, el poder que salía de él, las palabras que salían de él, el espíritu que salía de él. Ahora piense conmigo cómo eran esas tardes con Adán y Eva. Han de haber sido tardes, hermano. Yo creo que Adán miraba a Eva y la Eva se quedaba así. Y hombre, le decía: no, es que yo pensé que tú eras guapo, Adán, pero el Señor, ¿sí? Y entonces lo que hace que un huerto sea el paraíso es la presencia de Dios. Lo que llena de satisfacción al ser humano no son los bienes materiales, no es ni tu fama, ni tu carro del año, ni tu religiosidad, ni tus títulos universitarios, sino si posees la presencia de Dios en tu vida. Ahora, pensando entonces en el paraíso, hermano, era una delicia porque Dios estaba ahí, porque Dios se movía ahí, porque Dios se paseaba ahí, porque Dios hablaba ahí, porque Dios jugaba ahí. Pero usted sabe, la historia nos habla cómo tristemente el hombre perdió ese estado, ese ambiente maravilloso. Y del capítulo 3 en adelante nosotros empezamos a ver la realidad de un hombre caído, un hombre que tiene miedo, un hombre que ahora
solo tiene justificaciones. Un hombre que ahora tiene que trabajar para comer. Una mujer que ahora experimenta dolores para dar a luz. La vida cambió. Diga conmigo, la vida cambió. No solo, hermano, perdieron la comunión con Dios. No solo perdieron la realidad de Dios con ellos, sino que perdieron la bendición. Y comienza la pobreza, la miseria, la escasez y los problemas, los hijos matándose y todo lo que ahí dice la Biblia que pasó, porque el hombre perdió eso. Y aquella vida del paraíso quedó se fue alejando de la vida del hombre. Nosotros vemos en la escritura que de repente comienzan los homicidios en la tierra, las guerras. De repente vemos a dos hermanos peleándose. Aparece un hombre llamado Lamec que dice: estoy aburrido de la vida, no sé, tal vez tomando varias mujeres voy a ser feliz. Y empieza la bigamia en la tierra y la venganza, y se complicó todo. El paraíso se perdió, el huerto se perdió. Y entonces de repente yo encuentro que Dios en su misericordia, fíjese que Dios es como, déjeme, quizás el ejemplo sea un poquito tosco y no tan acertado, pero Dios es insistente cuando ama, cuando Él se le mete en el corazón a alguien. Él dice: no lo voy a dejar. No, eso es el enamorado de enamorados, es el seductor de seductores. Hermano, Dios dice: a este lo voy a alcanzar. Y entonces como se le perdió esa relación con la humanidad, de repente yo encuentro en el libro de Levítico, vaya usted conmigo, capítulo 26, porque esto es lo que Dios les ofrece otra vez a Israel, y les dice: les gustaría volver a ese estilo de vida del huerto. Les gustaría volver a tener esa experiencia del huerto. Y en el capítulo 26 del libro de Levítico, capítulo 26, versículo 1, encuentro yo que ahora el Señor le dice a Israel, por favor, vaya conmigo a leer esto. Y vamos a tener un poquito de paciencia para leer unos cuantos versículos. Dios le dice a Israel: no os haréis ídolos, ni os levantaréis imagen tallada, ni pilares sagrados, ni pondréis en vuestra tierra piedra grabada para inclinarlos ante ella, porque yo soy el Señor vuestro Dios. Verso 2. Guardaréis mis días de reposo y tendréis en reverencia mi santuario. Yo soy el Señor. Verso 3. Si andáis en mis estatutos y guardáis mis mandamientos para ponerlos por obra. Un alto. Por favor, diga conmigo: si andáis en mis estatutos y guardáis mis mandamientos para ponerlos por obra. ¿Por qué perdió Adán y Eva el paraíso? Por desobediencia. Y ahora Dios le dice a Israel: si andáis en mis estatutos y guardáis mis mandamientos para ponerlos por obra. Verso 4. Yo os daré lluvias a su tiempo, de manera que la tierra dará sus productos y los árboles del campo darán su fruto. Diga conmigo: bendición. Versículo 5. Ciertamente vuestra trilla os durará hasta la vendimia, y la vendimia hasta el tiempo de la siembra. Comeréis pues vuestro pan hasta que os saciéis, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Verso 6. Daré también paz en la tierra. Mire el ofrecimiento que Dios está diciendo.
No solo voy a bendecirlo, daré también paz en la tierra, que durmáis sin que nadie os atemorice. Así eliminaré también bestias dañinas de vuestra tierra, y no pasará espada por vuestra tierra. En otras palabras, yo voy a evitar la guerra. No habrán pandillas. Qué terrible. Cuando Dios dice, hermano, las pandillas, no tengo nada. Dios bendiga a la gente que trata de salir de ahí. Pero en nuestros países lo que están haciendo de estragos son esas maras y esas pandillas, y las autoridades quieren frenarlas. Es imposible. El único que puede hacer eso es Dios. Pero como no quieren nada con Dios, no quiere la gente, las autoridades, los gobiernos, los gobernantes, los senadores, los congresistas, el presidente, no quieren nada con Dios. Lo han sacado de sus reuniones. No quieren ni siquiera que se mencione el nombre de Jesús. Pero si eres el único que puede traer paz a la tierra y que puede evitar que eso pase, daré paz en la tierra. Si usted me pregunta, mire, ¿cuál será el mejor político para que traiga paz? Ninguno. El mejor se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Daré también paz en la tierra para que durmáis sin que nadie os atemorice. El Señor puede cancelar el terrorismo. ¿Sí qué tremendo es esto? Mire el ofrecimiento de Dios. Eliminaré bestias dañinas de vuestra tierra, y no pasará espada por vuestra tierra. Verso 7. Y vosotros perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán a espada delante de vosotros. Diga conmigo, victoria. Mire lo que ofrece el Señor. Verso 8. 5 de vosotros perseguirán a 100. Aleluya. Y 100 de vosotros perseguirán a 10,000. Recuerdo cuando hablé con un militar del ejército israelita. Ellos estaban en el sábado en sus sinagogas cuando los sirios entraron en el territorio y las alarmas sonaron. Y él me confesó esto. Me dijo: cuando entraron los sirios, fuimos a los hangares a arrancar los tanques, y me dijo, y nuestros tanques no tenían mantenimiento. Y de todos los tanques que teníamos, dice, no se les había hecho mantenimiento. Los agarraron en curva. Y entonces él dijo, uno que otro tanque arrancó, y entonces salimos, y lo sorprendente, me dijo, es que Dios hizo que ese tanquecito disparara, ¡pum!, se fuera por otro lado, ¡pum!, se fuera, y cada disparo cabal, ¡pau!, ¡pau! Y entonces los sirios creían que eran multitud de tanques y era uno solo. Dice, no sé cómo ganamos. Yo sí sé cómo ganaron. 5 de ellos perseguirán a 100 y 100 perseguirán a 10,000. Es una promesa. Es Dios diciendo, mire, terminamos de leer, 5 de vosotros perseguirán a 100 y 100 de vosotros perseguirán a 10,000, y vuestros enemigos caerán a espada delante de vosotros. Versículo 9. Me volveré hacia vosotros y os haré fecundos y os multiplicaré y confirmaré mi pacto con vosotros. Versículo 10. Y comeréis de las provisiones almacenadas, y tendréis que sacarlo almacenado para guardar lo nuevo. Perdóneme, hermano, dije, puchica, dije, esta es abundancia. Esto no es vivir al día, esto no es vivir, ay, que tengo, no, esto es abundancia, esto es tener, esto es que usted diga, hermano, mire, no tengo más bolsas donde meterme las cosas, hombre. A ver, pregúntele al que está a su lado, ¿tú deseas eso? Pero así, la neta, dile, ¿deseas eso? Y usted, algunos dicen incrédulos, oh, pero en estos dorados tiempos. Comeréis de las provisiones almacenadas y tendréis que sacarlo almacenado
para guardar lo nuevo. Versículo 11. Además, no solo los voy a bendecir. Déjenme ese verso en la pantalla, por favor. Porque de pronto yo me doy cuenta que en Levítico Dios le ofrece a Israel otra vez el estilo de vida del huerto. Solo dejen la idolatría, guarden mis días de reposo, tengan reverencia de mi santuario, caminen en mis estatutos, guarden mis mandamientos para ponerlos por obra. Y como resultado y respuesta divina viene bendición sobreabundante, viene seguridad, viene paz, viene victoria, viene fecundidad, viene multiplicación. Pero lo más hermoso no es tener victoria, no es tener paz, no es tener fecundidad, no es tener multiplicación, sino lo más hermoso es, además, diga conmigo, de pilón. Yo me recuerdo cuando yo era niño, hace pero soy más joven que usted. Y me recuerdo que yo compraba una mano de naranjas y te daban 6 y siempre te daban una de ganancia. Comprabas una mano de rábanos y te daban 6 o 7. Siempre había, si hay mercados ahí, siempre le daban a uno meses de ganancia. Y uno no regresaba con 5, sino con 6, con 7. Ahí dice, además, haré mi morada en medio de vosotros. ¿Qué está diciendo Dios? Me traslado de casa, me bajo de allá y me vengo con ustedes. Y voy a estar en medio de ustedes, y voy a pasearme en medio de ustedes, y voy a platicar con ustedes. Porque una cosa, hermano, una cosa es decir, Dios está aquí por la fe. Y otra cosa es, siento la presencia de Dios que está aquí. Una cosa es oír la voz de Dios porque lees la palabra. Otra cosa es que te hable personalmente, que te hable en la mañana, que te hable en la tarde, que te hable en la noche. Vivir con Él. Pero le dijo Dios a Israel, si quieres eso, tienes que dejar la idolatría, tienes que obedecer en mis días de reposo y tienes que tener reverencia de mí y andar en mis estatutos. Eso se lo dijo a Israel. Diga conmigo, eso se lo dijo a Israel. A ver, con ánimo, eso se lo dijo a Israel. Pero fíjese usted que yo me di cuenta que a la iglesia le dice lo mismo. Y este es el mensaje para la iglesia que se reúne en el 12.145 de la Woodruff en la ciudad de Downey. En 2 de Corintios capítulo 6, oiga esto. A Israel le puso una condición. ¿Quieren eso? Le digo, sí, hombre, bueno, dejen la idolatría, anden en mis estatutos, guarden mis sábados. Pero a nosotros como iglesia, ¿qué nos dice? 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14. Y vamos a leer. Oiga esto. Y dice Dios, no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos. Aló. Ay, hermano, pero es que mire, lo voy a evangelizar y mire, no estéis unidos. Ah, no, mire, voy a hacer un negocio, pero yo no hago negocio con cristianos, yo hago negocios con los del mundo. No estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos. En otras palabras, ¿quiénes son tus compadres? ¿Quiénes son tus amistades íntimas?
con quienes te relacionas, con quienes comes, con quienes te diviertes. No estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? Verso 15. ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? Verso 16, póngale cuidado. ¿Qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Como Dios dijo, diga, como Dios dijo. ¿Qué dijo Dios? Habitaré en ellos. Habitaré en ellos, andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es habitar en nosotros, andar entre nosotros, ser nuestro Dios y que nosotros seamos su pueblo. La voluntad de Dios no es solo que bendecirte y que tengas todo. No, la voluntad de Dios es que seas su amigo. La voluntad de Dios es que tú entiendas y yo entienda que Él quiere habitar en mí, que Él quiere andar entre nosotros. Recuerdo el coro que se cantaba hace años: el hombre de Galilea está pasando aquí. Y cuando se cantaba ese coro empezaban a pasar señales y milagros, porque Él quiere andar en medio nuestro. Esa es la voluntad de Dios. Dios dijo, una vez más conmigo, Dios dijo. ¿Usted cree eso? Dígalo con fe. Dios dijo: habitaré en ellos y andaré entre ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Verso 17. Por tanto, si quieres eso, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Ya no voy a tomar con mi compadre, ya no voy a salir en medio de esa comunión. Esa comunión que te hace daño, que te lleva a lo malo, que te invita a las barras show, que te invita a la marihuana, que te invita al alcoholismo. Dice: sal de eso, no toques eso, porque yo quiero estar contigo y caminar contigo y estar contigo. Y entonces dice: por tanto, salid. ¿Quién está diciendo eso? ¿Pablo o Dios? Salid en medio de ellos y apartaos, dice Pablo, no, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo, yo os recibiré. Verso 18. Y no voy a ser Dios. No, yo quiero llamarte: nene, nena, ven. Yo quiero cargarte, yo quiero jugar contigo, yo quiero tocarte la cabeza, yo quiero besarte, yo quiero que sientas lo que es tener a papá en la casa. Y seré para vosotros padre, y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¡Ah, qué calidad! Hijo, no hijo de un Dios cualquiera. No el nene de un diosecito. No, del Señor, ¿qué? Todopoderoso. Muy bien. Entonces, para recobrar el estilo de la vida del paraíso, ¿qué me pide Dios? A Israel le pidió que dejara la idolatría. A Israel le pidió que obedeciera sus ordenanzas. A Israel le dijo: guarda mis sábados. Pero a la iglesia no. A la iglesia lo que nos dice es: apártense de los inmundos, no los toquen.
Hay quienes tienen novias que no son cristianas, novios que no son cristianos. Salen del culto y se meten unas agarradas de ahí, y se les va el gozo de la salvación, y se les va la paz, y ay, ¿por qué me siento así? Y luego venimos al altar a llorar y llora y llora y llora. Y el Señor dice, pero I told you. ¿Quieres que camine contigo? ¿Quieres que yo habite contigo? ¿Quieres ver mi manifestación? Salí de en medio. Y entonces dice Pablo, y aquí voy al mensaje que a mí me fascinó. Capítulo 7 de Corintios, versículo 1. Dice: ¿a quién le da Dios esas promesas de ser su Dios, de habitar con Él? Mire, déjeme decirle algo, hermanos amados, pónganme atención aquí. Quiero pedir públicamente perdón porque a veces me olvido de ciertos compromisos, y ayer tuve la tristeza de olvidarme de un compromiso. Bueno, no había ofrecido, pero dije que se podía, pero a veces las personas me invitan. Y me invitan, hermano, y para ellos, y yo lo entiendo, y les ruego perdonen si he fallado en eso, y yo entiendo que mi presencia como el pastor, como el ministro, es muy importante. Y entonces me invitan a comer, o me invitan a un cumpleaños, o me invitan, y yo digo voy a tratar. Pero cuando digo voy a tratar es porque tengo muchos compromisos. Por ejemplo, ayer estuve de pie de las 4 de la mañana, enseñé en la universidad 3 veces, atendí hermanos ministrando, y entonces yo estaba matado y se me olvidó un compromiso, hermano. Y estaba durmiendo en la casa, hermano, cansado, cuando entra la llamada. Le estamos esperando. Ay, ¿y por qué me están esperando? Pero si le dijimos, hija, perdóneme. Hasta le canté, perdona. Si mi presencia es importante para unas personas, ¿cómo será la presencia de Dios? ¿Sí me entiende? Si uno que es una rama seca, si uno que es un vaso humano genera tanta bendición cuando va, ¿qué será que el Dios Todopoderoso se traiga sus maletas y diga: mira, vengo a tu casa a habitar contigo, a vivir contigo, a morar contigo? Yo soy tu papá y tú eres mi pequeño, y papá está en casa. Y entonces esa casa se vuelve un paraíso. Y entonces esa casa se vuelve un huerto. ¿Por qué? Porque lo que hace que el huerto sea un paraíso, o el paraíso un huerto, es la presencia activa, viva de Dios en medio nuestro. Entonces dice Pablo en el capítulo 7, verso 1: por tanto, amados, teniendo estas promesas, fíjese lo que nos pide: báñate. A ver, métale un codazo al que está a su lado. Báñate, hermano. ¿Verdad que? Mire, a mí me gusta mucho el culto del domingo. Déjenme decirles, me fascina verlos aquí. Es que vienen ustedes bien arregladitos, bien. Si usted le da un abrazo al que está a su lado, unos perfumes, hermano. ¿Verdad que sí? A ver, hágale así. Qué rico, ¿ah? Sí, porque nos echamos. ¿Verdad? Pasamos por un lado y dejamos todo el ambiente aperfumado. Pero ¿qué tal si no nos bañáramos y viviéramos todos cochinos? Y de repente usted se sienta a la par de uno que tiene un mes de no bañarse, que ha sudado, que ha trabajado, y que levanta las manos.
Y él levanta las manos y usted pum, pum. Dios dice: limpiémonos. Limpiémonos de toda inmundicia de la carne. Pero lo que me llamó la atención es que dice: y también del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y entonces me fui al diccionario, y para eso están esos benditos diccionarios que me quitan lo bruto. Y dije: ¿y cuál es la carne? Y entonces fíjese usted que encontré que la carne es el elemento más débil de la naturaleza humana. Mateo 26:41, Jesús dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Romanos 8:3 dice: por lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por la carne. Entonces la carne es esa debilidad que nosotros tenemos, que no queremos, pero dice ahí en el pasaje, capítulo 7, verso 1: límpiate. No digas: es que genio y figura hasta la sepultura. Es que ese es mi carácter, y si así me querés, bueno, y si no, lárgate. Límpiate, machista. A mí no me habla ningún hombre así. Mi madre dijo que agarré el sartén. Límpiate, feminista. Es carne. Es esa parte débil. La carne es el estado irregenerado de los hombres. Romanos 7:5 dice: mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto a la muerte. Romanos 8:8 dice: y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Me tengo que bañar usted. Es usted. Y óigame, ¿cada cuánto hay que bañarse? Y a veces 2, 3 veces al día. Porque como somos tan débiles, ahí vamos manejando, hermano, y de repente ahí vas en la calle, hermano. La señora: ¡eh! Mira lo que tienes en casa. No, pero aquí nada más es entremés para comer en casa. Como aquel hermano que estaba viendo Miss Universo. Empezó la representante de la República tal. Qué desgracia. Representante de la República tal. Ah, qué miseria. Representante de tal nación. Ah, desgracia. Y entonces le dijo la esposa: pero si te parece que es una miseria, que es una desgracia, ¿por qué la sigues viendo? No, qué desgracia cada que tengo en casa, dijo. Estaba fascinado con mi llamada final. Aleluya. Dígale que está a su lado: báñate. Mire, no condenemos. No diga: ay, ese hermano, no. Solo digámosle: báñate, límpiate, límpiate. La carne es el asiento del pecado en el hombre. Segunda de Pedro 2:18 dice: pues hablando con arrogancia y vanidad, seducen mediante deseos carnales por sensualidad. Primera de Juan 2:16 dice que la carne es del mundo, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, mire,
Es gol. Eso es del mundo. Así como festejas el gol allá, festeja a Cristo que está resucitado y que te ha salvado. Así como lloras viendo la telenovela, llora delante de los pies de Cristo. Así como disfrutas ahí las caídas en la montaña mágica. ¡Ah! Levanta las manos también en la iglesia y bendice el nombre del Señor. Las pasiones de la carne son del mundo. La carne es el elemento inferior y temporal que nosotros tenemos. Gálatas dice: tan insensatos sois, Gálatas 3:3, habiendo comenzado por el Espíritu, vais a terminar en la carne. Gálatas 6:8, porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Dios quiere estar conmigo, Dios quiere caminar conmigo, Dios quiere estar en medio nuestro. ¿Qué nos pide? Limpiémonos. Limpiémonos de toda contaminación de la carne. Pero también dice que hay que limpiarnos de la contaminación del espíritu. ¿Y cómo se contamina el espíritu? Vaya conmigo a Santiago capítulo 3, verso 6. Y en Santiago capítulo 3, verso 6, el escritor dice cómo se contamina tu espíritu. Y la lengua. Ay, mira, no estás para que te cuente ni yo para contarlo. Pero fíjate que el hermano pastor ¡ey! ¿Ya supiste que fulanita de tal dice que, ay, vieras, dice canta que... Diga murmuración, chismes, condenaciones, acusaciones. Es eso que hablas por teléfono. La lengua es un fuego. Por eso límpiate de contaminaciones del espíritu. Es decir, mire, si lo que me va a hablar no va a edificar, dígaselo al diablo, pero no a mí. Plax. Ay, pero nosotros, hermanos, le ponemos oídos a todo. ¿Sabe usted que el día jueves, ¿verdad? Día jueves, recibo una llamada de Centroamérica. ¿Vos estás vivo? Sí, mano, ¿por qué? Le dije. Aquí dicen que te moriste. Y entonces me fui rápido con mi esposa y le dije: mira, aprovechemos, saca un anuncio ahí, ofrendas para el entierro del hermano Otto. Saber qué lengua ingrata que se murió. A mí ya me han matado de cáncer, de infarto, ya me han matado por un hermano. Por eso, un consejo: no se meta a la pila de las placeras. ¿Sabe cuál es la pila de las placeras? Facebook, Twitter. Puro coche. Mire, yo no veo que digan cosas buenas. Algunos dicen cosas buenas. La mayoría, fulano de tal. Hermano, a los ministros, a todos nos ponen, hermano. Alguien ahí, Dios lo bendiga, hermano, sacó un anuncio donde yo estoy pidiendo perdón porque no soy apóstol, porque he robado y porque he hecho cosas malas. Imagínese usted, ¿quién sería? Yo lo bendigo. Me está haciendo famoso y me revela la necesidad que el pobre tiene de que lo conozcan. Si usted sabe quién es, por favor, mándele una ofrendita, hombre. Dígale gracias por la fama que estás dando. Pero ¿cuánto contaminación hay ahí? No me quiten el verso de la pantalla. Hasta se enojaron en video, miren. La lengua. Y si yo pregunto aquí, ¿cuántos trajeron la lengua? A ver, pregúntele acaso, ¿tienes lengua larga o corta?
Aleluya. Este es el día que Jehová mostró, ¿verdad? Que las naciones cantarían a Él. Y la lengua es un fuego. Pero ¿qué dice? Un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual, ¿qué dice? Contamina. ¿Quieres que Dios esté entre nosotros? Queremos que Dios habite entre nosotros, que sea papá entre nosotros, que se mueva. Limpiémonos de todas las cosas de la carne, pero también de las del espíritu. Tienes que aprender lo que dice Santiago: todo hombre sea pronto para oír y tardo para. Si no te consta algo, es que dicen que fulano dijo, que mengano le contó, que perencejo le oyó por ahí, que sutanejo escuchó que dijeron de tal lugar. Ey, hermano, tú debes decir: a mí me consta, yo lo vi, yo estuve ahí. Hay testigos que llegan a las cortes y el juez le dice: ¿usted es testigo? Sí. ¿Qué vio? No, que a mí me contó. Hasta los jueces dicen: hispano tenía que ser. ¿Cuántos quieren que el paraíso esté en su casa? Fíjese que ese es el mensaje de esta noche, de esta tarde. Yo me doy cuenta que Dios dice: Israel, ¿quieres el paraíso? Haz esto, esto, esto y esto. Israel no lo hizo. Entonces, iglesia, ¿quieres el paraíso contigo? Sí, Señor. Límpiate. ¿Cómo, Señor? No te unas en yugo desigual. Límpiate de las cosas de la carne, todo ese carácter, esas cosas raras que ves ahí en la pantalla, eso, donde te metes ahí en esas páginas raras ahí, donde salen esas cosas. No mires eso. Porque a veces estamos, me voy a meter, estamos ahí, hermano, y la esposa dice: ay, cómo estudia la Biblia. ¿Qué estás viendo? A ver, mujeres, a la par de los hombres, pregúntele: ¿qué estás viendo? A ver, déjame ver qué página estás ahí en la computadora. ¿Qué te pasa? Llamada final. A ver, ¿y por qué están mis llamadas final ahí en calzoneta? Limpiémonos. Dice Pablo, regresemos entonces al capítulo 7 de 2 de Corintios. Cierro mis notas. Y yo sí quiero el paraíso aquí, hermano. Mire, no solo quiero la bendición de Dios, no solo quiero la abundancia, no solo quiero la prosperidad, no solo quiero que tener abundancia en todo, mi menor, sino que Dios se pasee en mi casa. Que Dios me hable, que oír su voz, que me haga así en la cabeza, aunque no tengo pelo, me alborote los pocos que tenga, que me diga: mi chiquito, está bien así, peloncito, pero te quiero así, ¿verdad? Que le agarre el cachete a usted y le diga: ay, hijita linda, cómo te quiero, me fascinas, te voy a dar dones, te pongo profecía, visión, palabra de ciencia, sabiduría, don de milagros. Y de repente empiezas a ver que Dios se pasea en la casa. Pero hay una condición: limpiémonos. Cierre sus ojitos. Si alguien no ha recibido a Jesús como su Señor, podrá tener dinero, podrá tener fama, podrá tener todo, pero la insatisfacción que tienes no se te va a quitar, porque esa la llena solo la presencia de Dios. Si en medio nuestro alguien siente esta mañana que Dios le está llamando y usted quiere venir a los pies de Dios, y usted quiere decirle: Señor, yo siento que me llamas y yo quiero que mi vida sea un paraíso, un huerto, lo que tiene que hacer es abrirle el corazón a Jesús, recibirlo como su Señor
y Él va a entrar en su vida. Si en medio nuestro hay personas que por primera vez quieran tomar esa decisión, a mí me gustaría orar a Dios por usted. Que le pido que se ponga de pie donde está, salga de su lugar y venga al frente y le diga: Señor, yo te recibo. Yo quiero eso. Yo quiero esa presencia en mi vida. Dios te bendiga, caballero. ¿Quién más? ¿Sientes que Dios te llama? Este es el momento de decirle al Señor: yo me entrego, es mi decisión alcanzar eso. Me lo estás ofreciendo a mí, Señor, y yo lo acepto. Acepto a Jesús como Señor y Salvador. Dios te bendiga, caballero. ¿Quién más? Quizás allá arriba por primera vez alguien quiera venir a los pies de Jesús. Baje. Dios te bendiga, jovencita. Te está llamando Dios. Esta es la mañana de tu salvación, de venir a los pies de Jesús. Dios te bendiga, caballero. Mientras las almas están viniendo, usted dígale: gracias, Señor, yo anhelo esa presencia tuya, esa realidad. ¿Qué me pide Dios? Solo que me limpie. Que me limpie de cosas de la carne, de cosas del espíritu. ¿Quién más viene a los pies de Jesús? Te llama Dios. Ven. Quizás allá estás meditando, pensando. Este es el momento en donde el Señor te dice: hoy toma la decisión. Si alguien arriba por primera vez quiere venir a Jesús, baje, venga a los pies del Señor. Venga a los pies del Señor. Te llama Dios: ven a Jesús. Ven al Señor. Este es el día que el Señor mostró. Un día donde hace el llamado, un día donde hace la invitación. Dios te bendiga. ¿Quién más? ¿Quién más? Ven a Jesús. Te garantizo, tu vida cambiará. Tu vida cambiará. Unos segundos más. Si alguien todavía está luchando con tomar esa decisión, todavía hay oportunidad. A ver, pueblo de Dios, levante su mano, diríjala para acá y vamos a orar por estas almas que están acá. Padre Dios, estas vidas que están aquí, Señor, delante de este altar, están delante de tu presencia. Hoy oramos para que perdone los pecados. Hoy oramos, Señor, para que el milagro del nuevo nacimiento suceda. Hoy oramos para que los limpies, Señor amado. Hoy oramos, Padre Santo, para que tu Espíritu Santo selle las vidas, perdona los pecados, limpia los pecados, Señor, y extiende tu mano, Señor. Oramos por cada vida. Oramos por cada persona que está al frente, Señor, pidiendo que tu gracia y tu bondad haga el milagro del nuevo nacimiento. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y nosotros, Señor, danos la fuerza espiritual para limpiarnos de toda contaminación. Perdona nuestros pecados. Perdona, Señor, las contaminaciones. Pero danos, Señor, esa fuerza para alcanzar, Señor, tu voluntad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Este es el día que Jehová mostró. Que las naciones cantarían a Él. Sus alabanzas en mi boca están. Somos promesa del Dios de Abraham. A ver, confiéselo. Este es el día que Jehová mostró. Que las naciones cantarían a Él. Sus alabanzas en mi boca están. Declárelo, somos promesa del Dios de Abraham.
las naciones cantarían a Él. Sus alabanzas en mi boca están. Somos promesas del Dios de Abraham. Este es el día que Jehová mostró, que las naciones cantarían a Él. Sus alabanzas en mi boca están. Somos promesa del Dios de Abraham. Canta y regocíjate, canta y regocíjate. Somos promesa del Dios de Abraham. Canta y regocíjate, canta y regocíjate. Somos promesa del Dios de Abraham. Ven y todos y celebrar. Ven y todos y celebrar las maravillas de sus prodigios. Pueblos todos aclamar. Ven y todos y celebrar. Ven y todos y celebrar las maravillas de sus prodigios. Pueblos todos aclamar. Porque grandes son sus obras, su poder maravilloso. Cielos y tierra su nombre glorificar. Amén. Ven y todos y celebrar, ven y todos y celebrar las maravillas de sus prodigios. Pueblos todos aclamar, ven y todos y celebrar, ven y todos y celebrar las maravillas de sus prodigios. Pueblos todos aclamar, porque grandes son sus obras.